Buenas tardes muchachos, entonces hoy vamos a hablar de lo que es el examen físico del oído, la nariz y la boca. Como ustedes saben, de anatomía, ¿verdad? Todo comienza en el oído, que debemos saber que el oído está dividido en tres partes. Una, un oído externo, ¿verdad? Que compone lo que es el conducto auditivo externo, el oído medio, que comprende la cadena de huesecillos, y el oído interno, que comprende lo que es la cóclea, con los canales semicirculares y el, y el octavo par craneal. Am, Debemos saber, ¿verdad? Debemos conocer lo que es la parte de la fisiología de cómo ocurre la conducción aérea y la conducción ósea. ¿Me, me han entendido hasta el momento? ¿Se escucha mejor? Sí, doctor, se escucha bien. Fino, era eso entonces. Bueno, tenemos la conducción aérea y la conducción ósea. La conducción aérea es la que normalmente nosotros usamos. Todo se genera en unos sonidos, ¿verdad? Que puede generar cualquier cosa y eso se lleva a, a través eso lo recibe el pabellón auricular y se lleva hasta el conducto auditivo, a través del conducto auditivo externo. Estas vibraciones luego llegan a lo que es la membrana timpánica y esta vibra. De allí la vibración pasa a lo que es la cadena de huesecillos. Esta cadena de huesecillos está en el oído medio y es lo que yo les había comentado, que el oído medio se comunica con las fosas nasales a través de la trompa de Eustaquio, y esta drena en el meato medio. El, Esto es importante de conocer porque en los niños, o sea, primero porque la trompa de Eustaquio, al comunicarse con el oído medio, si hay algún tipo de infección en las fosas nasales, puede llegar a afectar el oído y producir lo que llamamos una otitis media, porque se produce en el oído medio. Ajá. ¿Alguien sabe por qué ocurre esta comunicación entre las fosas nasales y el oído medio? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si eso no existe? ¿Afecta en algo o qué tiene que ver el oído con la nariz? Bueno, doctor, bueno, que yo sepa, la comunicación entre la cavidad nasal y el oído es para permitir el paso de aire entre una y otra. ¿Y por qué necesito ese paso de aire? ¿Para ventilar el oído? ¿Porque hace calor allá en el oído o qué? No, o sea, me imagino que, o sea, como tal una respuesta, o sea, sé que es por el paso del aire, pues, pero eh, lo que pasa es que obviamente las dos son cavidades neumáticas y eso, pero no, ¿cómo le explico? O sea, siento que sé la respuesta, pero no sé cómo explicarla Ajá. todavía. Si se me Siente ocurre que algo, sabe yo la le digo respuesta, ahorita. ese es Sí, mejor. sí, lo que pasa es que no.
Sí, porque no, o sea, claro, obviamente por lógica sería eso, pues por lo del aire, porque por lo menos a la hora de uno, sí, es por eso le digo, no encuentro como las palabras para explicarlo, o sea, déjeme pensar más o menos cómo sería eso, porque yo leí alguna vez, pero ahorita no lo recuerdo muy bien, ¿Alguien pero sí, sabe? sí leí una vez que era por el paso del aire a través de las dos cavidades, pero eso tiene una función, obviamente. No me acuerdo muy bien, doctor, pero por lo que yo leí, creo que era con referente al equilibrio. No sé si No, va por ahí la cosa, ¿no? no. Ok, entonces sí, no sé. ¿Alguien sabe? El motivo es porque el motivo es porque ahí debe haber cierta presión. Entonces, obviamente que si no hay si no hay esa presión, la membrana timpánica no se tensa. Esta es la razón por la que ustedes cuando están subiendo para la sierra o para el páramo, se le tapan los oídos. Ustedes dicen, se me tapó el oído, pero ¿qué es eso de que se te tapó el oído? ¿Con qué se tapó? Claro, lo que pasa es que uno dice eso porque esa es la sensación. Y entonces se destapa. Se destapa es porque entonces la membrana timpánica se tensa así como las tapitas de compota. O las tapitas de mayonesa. Bueno, de mayonesa ya no, la mayonesa no viene así. Se tensa y entonces uno siente que se destapa, ¿verdad? Entonces, claro, cuando no está tensa, porque entonces no hay presión, entonces yo no escucho bien. Entonces es cuando digo que tengo el oído tapado, porque no está tensa como un tambor. Si no está tenso el tambor, obviamente no va a dar un sonido como es. Doctor, yo le tengo una pregunta con respecto a eso. Ajá. O sea, usted sabe que me han pasado, o sea, es personal, me han pasado varias veces que he sentido mientras estoy entrenando, o sea, obviamente cuando uno está haciendo actividades físicas extenuantes, tiende a haber dificultad para respirar, tanto, bueno, obviamente uno aumenta la frecuencia respiratoria, el aumento del metabolismo también, se genera más ácido láctico, o sea, el metabolismo anaerobio porque por la dificultad que hay para respirar y por la cantidad de oxígeno que demandan el tejido muscular en ese momento que uno está ejercitando. Entonces, claro, obviamente uno se cansa, hago inspiraciones más profundas y así, pero resulta que llega un momento, o sea, yo entreno que si de 1 hora, 1 hora y media, y resulta que ya como cuando llevo como 1 hora entrenando, algo así, que ya me siento bastante cansado, inspiro, o sea, y hago una inspiración muy profunda, y siento o sea, obviamente hago la inspiración y siento en mi oído izquierdo solamente, no en el derecho, sino en el izquierdo, como si respirara a través del oído, pero solamente el izquierdo. Entonces siento así como que el flujo de aire en mi oído izquierdo bastante, pero en el derecho no. Eso puede ser causado por qué. No, eso sí no te sabría decir, pero probablemente tiene que ver con eso, o sea, puede que una de las dos trompas de Eustaquio es más grande que la otra, entonces por eso sientes esa presión en el oído mucho mayor, porque al ventilar más, obviamente vas a sentir eh, más circulación de aire a través de la nariz y a través del oído porque está en comunicación con la trompa de Eustaquio. No sé si me entiende, pero no te sabría decir en este momento la razón fisiológica, pa. Sí, sí, ya le entiendo. Sí, yo, claro, es por eso. Me imagino como que hay más, o sea, como usted dice, más aire, más presión de aire, se siente más, por lo menos en mi oído izquierdo. Ok. Pero sí, me ha pasado varias veces que a veces siento como que se me aturde también el oído porque siento que hay mucho aire y entonces pasa, es por el izquierdo solamente. Ok. Em,
Bueno, entonces eso comentábamos con la trompa de Eustaquio, y temprano también habíamos dicho que ella drena en el meato medio, y eso ya lo vamos a ver. Igualmente, hablábamos de la conducción aérea, que entonces las vibraciones llegan a la membrana timpánica, y entonces la membrana timpánica va a enviar todas esas vibraciones a través de lo que es la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. En esta cavidad donde están ellos, que es allí puede llegar, como les digo, si hay algún tipo de gripe, alguna sinusitis, esas secreciones nasales pueden llegar al oído medio, y entonces en algún momento que aumente tanto la presión, eso hace que entonces pueda haber una perforación de la membrana timpánica. Entonces cuando salen las comiquitas o cuando han escuchado se les reventó el oído, es porque sencillamente se perfora la membrana timpánica y entonces drena el contenido purulento o de la secreción hacia el conducto auditivo externo. Y de hecho el paciente puede llegarte a la consulta con que, o sea, su motivo de consulta es que tiene secreciones a través del oído, y son secreciones que vienen desde el oído medio. Entonces seguimos con las vibraciones. Ellas luego llegan a este caracol que le llamamos cóclea. Ese caracol va dentro de él hay un líquido que se llama endolinfa, que lo van a ver mejor en el videito que les voy a pasar. Se llama endolinfa, y entonces hace vibrar, o sea, esas vibraciones que vienen hacen vibrar ese líquido que está allá adentro. Ese líquido ayuda a mover unos pelitos, y esos pelitos están conectados a los nervios, a la rama coclear del octavo par, y entonces es lo que va a iniciar el impulso nervioso que va a subir luego a nuestro cerebro, y es donde nosotros vamos a interpretar el sonido. Es así que entonces se produce lo que es la conducción aérea. Aparte de eso, existe también lo que llamamos una conducción ósea. La conducción ósea es que en vez de que las vibraciones pasen a través del aire por el conducto auditivo externo, que eso está lleno de aire, pasan a través de los huesos de nuestra cabeza. Y entonces nosotros vamos a lograr escuchar parte de lo que es el sonido. Y un ejemplo es lo que les había dicho también temprano, pero a lo mejor no lo escucharon bien, que es cuando nosotros escuchamos nuestra voz. Que hay veces que nosotros nos quejamos cuando grabamos una nota de voz y decimos, cónchale, no parece la voz mía, sobre todo en el caso de nosotros los hombres, porque entonces tendemos a escuchar en una nota de voz la voz un poco más fina, y eso ocurre porque entonces cuando nosotros estamos hablando, como en este caso que estoy hablando yo, ¿verdad?, a través de mi oído está entrando también la voz que estoy emitiendo, es decir, a través de una conducción aérea. Pero desde mi laringe, que se está generando el sonido, ese sonido, esas vibraciones también van a través de los huesos de mi cabeza y llegan a la cóclea y hacen vibrar también el líquido. Es decir, que yo voy a estar recibiendo mi voz, el sonido de mi voz, a través de una conducción aérea y a través de una conducción ósea a través de los huesos de mi cabeza. Eso hace que entonces en mi cabeza, en mi cerebro, voy a interpretar esos dos orígenes del sonido, y entonces los voy a mezclar los dos, y entonces me va a dar una voz más grave porque la estoy escuchando dentro. En cambio, entonces cuando yo escucho mi voz en una nota de voz, nada más la estoy escuchando a través de una conducción aérea, y por lo tanto la escucho más fina. No sé si les ha ocurrido eso. Esa es la razón, porque deben saber que entonces existe
conducción aérea y conducción ósea. Tampoco había, una de las cosas que no he repetido es que en el conducto auditivo externo tiene una forma de S itálica, que no ven en este dibujo, porque es una S, es en el plano transversal. Es decir, que él se dirige un poquito hacia adelante primero y luego se dirige un poquito hacia atrás. Por eso es que en esta vista, que es un corte coronal, no lo voy a ver. En ese caso, eso ¿por qué lo debo saber? Bueno, porque cuando yo voy a hacer la otoscopia yo no puedo ver la membrana timpánica de una vez, sino que yo tengo que hacerle un movimiento al pabellón auricular para poderlo horizontalizar y poder ver mejor la membrana timpánica. Normalmente, de hecho, el conducto auditivo externo está dirigido hacia medial y hacia adelante. Hacia medial, hacia adelante y hacia abajo. Hacia medial, recuerden eso, hacia medial, hacia adelante y hacia abajo. Es por eso que entonces nosotros vamos a tensar el pabellón auricular. Cuando vamos a hacer la otoscopia, vamos a tensar el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba para colocarlo lo más derecho posible y entonces nosotros poder llegar a ver, a visualizar la membrana timpánica. Otra de las cosas que tienen, esa es la razón por la que cuando ustedes van a usar el estetoscopio deben las olivas estar dirigidas hacia adelante, porque si no se lo están colocando mal y le va a colocar negativo, pues porque no se lo están colocando bien, porque deben saber anatomía hasta para colocarse un simple estetoscopio. Lo otro que les iba a comentar es, para que no se les olvide, por favor, cuando vayan a pediatría, una de las preguntas que le van a hacer, por lo menos yo sufría de eso cuando en mi infancia, sufría mucho de otitis media. ¿Y por qué ya en la edad adulta no me sucede? Bueno, eso se lo van a preguntar. ¿Por qué la otitis media da más en la infancia y no da en la adulta? En los adultos le da con mucho menos frecuencia. Bueno, porque la trompa de Eustaquio en los niños es más horizontalizada. Al ser más horizontalizada, es decir, menos inclinada, eso hace que las secreciones que estaban en las fosas nasales de una simple gripe o una sinusitis avancen hacia el oído medio y produzcan la infección, en él también. Creo que más nada, pues se me estaban escapando algunas cositas. Eso entonces, eso que quiero que lo tengan claro en cuanto a la conducción aérea y la conducción ósea, que nosotros escuchamos a través de una conducción aérea y una conducción ósea. Ahora, que obviamente la conducción aérea es lo que siempre nosotros usamos. Para usar la conducción ósea es que ustedes, por ejemplo, estén en una... supónganse que ustedes tengan el oído tapado, por ejemplo, por un tapón de cera. Y entonces están al lado de una corneta de música, pues. Entonces, ustedes colocan su cráneo cerca de la corneta y verdad que van a sentir una vibración. Bueno, esa vibración que van a sentir en los huesos de su cráneo va a ir hasta la cóclea y les va a ayudar a que ustedes escuchen mejor, no porque estén cerca de la corneta, sino porque la vibración que genera la corneta le va a ayudar a que esa vibración pase a través de los huesos de su cabeza y ustedes puedan escuchar. No sé si me entienden. ¿Tienen alguna duda en este punto? Para ya pasar a examinar. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la anatomía y fisiología que les he explicado en este momento? Ok.
Entonces tenemos lo que es el pabellón auricular, ¿verdad? Que tenemos lo que es el hélix hacia arriba, porque es lo que está alrededor, como que es el arco, que vemos aquí, pero tenemos entonces un arco más pequeño que entonces se le llama antihélix. Tenemos el hélix y el antihélix. Y entonces igual tenemos estas dos prominencias que tenemos alrededor del conducto que nos ayudan a protegerlo, que es lo que llamamos el trago y el antitrago. Y ya para entrar en el conducto auditivo externo tenemos a lo que es la concha. Todas esas estructuras nos las debemos saber, sobre todo si tenemos una lesión en el pabellón auricular, y entonces nosotros debemos describirla exactamente en qué sitio es. Entonces, como siempre, debemos repasar los términos que podamos llegarle a preguntar a los pacientes. Si ha tenido algún tipo de zumbido, que son los tinnitus, alguna hipoacusia, hiperacusia, alucinación auditiva, que esté escuchando cosas que no son, etc. Si tiene alucinación auditiva, lo mandan para psiquiatría de una vez. Eso es broma. Deben investigar a ver si es algo orgánico o si es algo cerebral. Entonces, ustedes van a ir investigando, ¿verdad? Primero van entonces a la inspección. Van a examinar lo que es la oreja, la apófisis mastoide, el conducto auditivo externo y el tímpano. Ya lo que es el oído interno lo van a hacer a través de maniobras para investigar lo que es el octavo paro. Entonces, cuando tenemos aquí lo que es a la inspección, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Bueno, si hay una simetría en cuanto a una oreja, en cuanto a un pabellón auricular, en cuanto al otro, se puede llamar de las dos maneras, por si alguien lo va a preguntar, pabellón auricular o oreja, se puede escribir, no hay ningún problema. En cuanto a la implantación, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo sé yo a qué nivel debe estar implantada la oreja. La coloración la vamos a ver igual si está en conformidad con la piel o más bien está roja, sobre todo en las otitis externas. Las otitis externas tienen que ver con que sencillamente hay una infección en el conducto auditivo externo. Si hay algún tipo de lesión o si hay salida de secreción. Igual saben que puede no solamente salir secreciones, sino también sangre, que es lo que llamamos otorragia. Igual si sale líquido cefalorraquídeo, que llamamos otorraquia. Me acordé porque en estos días llegó un paciente con un traumatismo craneoencefálico y sangrado por el oído. Y eso es, lo más seguro es fractura de la base del cráneo, fractura de lo que es el peñasco. Y entonces, bueno, le dije al residente, bueno, llama mato, ya eso con mato. Entonces, obviamente deben estar pendientes de esa cosa. A la palpación, obviamente vamos a ver qué tipo de sensibilidad, si le duele o algo, y cómo está la temperatura y algunas lesiones. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver es la implantación. En la implantación, porque lo que es la parte superior de la implantación del oído debe coincidir con la... se me olvidó en este momento. La comisura orbitaria, con la comisura orbitaria. Igual la parte inferior, creo que no lo tengo aquí, no tengo dibujito. La parte inferior debe coincidir con el ala de la nariz, con la implantación del ala de la nariz. Eso es lo normal. Si eso no coincide, si hay un descenso de la implantación con respecto a estos puntos de referencia en la cara, puede tratarse de un síndrome de Down, si hay un descenso en eso. O sea,
No estoy diciendo que un síndrome de Down se diagnostica nada más por eso, sino que esos son uno de los signos que se evalúan en ese paciente. Entonces, bueno, aquí tienen de los reportes que les he comentado, tienen el color, pueden colocar que es isocrómica con respecto a la cara, que si hay buena implantación, el tamaño también tiene sus nombres, macrostia, microstia, etcétera, pero ustedes pueden también colocar si está grande, si está pequeña, okay. Que debe tener una forma de S itálica, la simetría, si están alineadas o no, si hay permeabilidad o no, o ustedes reportan un tapón de cerumen, etcétera, y las secreciones que ya también les comenté. Ustedes, o sea, pueden escribir, bueno, el deber ser es que ustedes coloquen se evidencia otorragia, y no que se evidencia sangre a través de la salida del oído, ¿no? Porque para eso está el término. Y líquido cefalorraquídeo, y bueno, igual a la palpación, sobre todo palpamos el pabellón auricular y la apófisis mastoide. Entonces la otoscopia, como les estaba explicando, en el paciente adulto, no les especifique eso, en el paciente adulto nosotros vamos a llevar el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba, por la forma que tiene. En cambio, en el paciente pediátrico nosotros vamos a jalar hacia abajo, hacia atrás igual, pero hacia abajo, hacia atrás y hacia abajo, porque la forma, como les estaba explicando, es diferente. Entonces, nosotros normalmente, claro, en este caso, que estamos examinando el oído izquierdo, ¿verdad? Vamos a agarrar con la mano izquierda y la mano izquierda el otoscopio y con la mano derecha el oído. Pero cuando vamos a pasar al otro oído, el deber ser no es que cambies de mano, sino que te mantengas con la mano izquierda, pero la mano derecha la pases por encima. Por encima de la cabeza no hallaría cómo explicarle. Es como que si, bueno, como la oreja va a estar de este lado, imagínense que están examinando ahora la oreja izquierda, pero como la van a jalar hacia atrás y hacia arriba, entonces esta mano que está aquí la van a colocar hacia acá y entonces van a jalar hacia arriba y hacia la izquierda manteniendo el otoscopio en la misma mano. Miren, eso no saben cómo nos guerreaban los profesores, que teníamos que siempre estos instrumentos, lo que es el otoscopio y para visualizar la nariz, no cambiarlo de mano. Siempre debíamos mantenerlo en la misma mano porque ellos nos decían que así, de esa manera, el paciente le estábamos dando más seguridad al paciente. Porque no estábamos enredados con los instrumentos. Pero bueno. Entonces, cuando hacemos la otoscopia, que Dios mediante lo vamos a hacer el lunes o el martes, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vamos a ver es el color vamos a ver el conducto auditivo externo, si hay presencia de cerumen, si hay alguna lesión en el conducto. Y luego vamos a ver la membrana timpánica, ¿verdad? Qué tipo de la forma que tiene, el color, si está íntegra, es decir, si no tiene alguna perforación. Ok, si no tiene alguna perforación, por eso, si está íntegra, brillante, el brillo de la luz con que nosotros estamos viendo el oído, va a generar un brillo, valga la redundancia, en la membrana timpánica. Igualmente lo que el reflejo luminoso, ¿verdad? Ustedes van a ver la membrana timpánica más o menos así. Y el cono luminoso, se va a formar un brillo
que va a formar como un cono de esta manera. Y ustedes deben reportar en la historia hacia dónde está. Entonces, grábense esto de una vez. En semiología, en la historia clínica, todo lo que tenga un círculo, nosotros vamos a reportar en cuanto a las agujas del reloj, como han visto en las películas militares, que siempre el enemigo está a las 12 o a las 3, entonces ya ellos saben hacia dónde van a voltear dependiendo de las agujas del reloj. Así aquí tienen este círculo que es la membrana timpánica, entonces ustedes deben reportar que, por ejemplo, el cono luminoso está hacia las 4. Ahora, o hacia las 5, pues. Ahora, y eso sucede, por ejemplo, en la mama no tanto, porque en la mama se divide por cuadrante, pero el cuello uterino, cuando hacemos a la inspección el cuello uterino, cuando se hace se me olvidó eso, cómo se examina la inspección. Bueno, ahorita me acordaré. Se visualiza el cuello uterino y entonces se ven las lesiones, si están hacia arriba o hacia la derecha o la izquierda. Igual se reporta si es hacia las 12, hacia las 3, hacia las 6 o 4 o 5, etc. Entonces el cono luminoso, no se les olvide, porque eso va a ser diferente de acuerdo, o sea, donde debe estar. Eso va a ser diferente de acuerdo a qué oído estamos examinando. Si estamos examinando el oído derecho o el oído izquierdo. En el caso, entonces, para que no se les olvide, porque entonces siempre se les olvida a las 4 o a las 6, o si está para las 8 en el oído derecho, en el oído izquierdo. No, miren, para que no se les olvide, el oído, el cono luminoso siempre debe estar hacia abajo y hacia adelante. Siempre debe mirar hacia abajo o hacia adelante. Es decir, que esta membrana timpánica es de un oído derecho. Este es izquierdo. Un oído derecho está hacia abajo y hacia adelante. Entonces aquí está al contrario de este, que sería el oído izquierdo. Espero que me hayan entendido. Hacia abajo y hacia adelante. Es decir, que siempre está en el oído derecho entre 4 y 5 y en el oído izquierdo entre 7 y 8. Esto es pregunta, bueno, eso a lo mejor más nunca se lo van a preguntar, porque de verdad que nunca me lo preguntaron, pero a lo mejor si alguno de ustedes va a ser otorrino se lo van a preguntar. Pero eso fue una de las cosas así que nos llegó a dar torre. ¿Cómo se forma el cono de luz? ¿Cómo se forma el cono de luz? El cono de luz se forma por la apófisis timpánica del martillo, que es esta. Ella es la que está tensando al tímpano. La apófisis timpánica del martillo, la inclinación del tímpano, él tiene su inclinación, si vemos aquí en el dibujito. Tiene su inclinación. Entonces, la inclinación de la membrana timpánica, la apófisis del martillo y el cono y la luz del otoscopio como tal son los que van a ayudar a formar el cono de luz, el reflejo de la luz del otoscopio. Ok, perdón. Espero que hayan estado claro con eso hasta ahora. Entonces aquí ustedes en reflejo luminoso van a colocar presente a tal hora, a las 12, presente a las 6, etc. Si no está presente, es que una de las cosas que yo puedo inferir es que hay una perforación timpánica. Aunque no vea el huequito, pero puedo inferir que hay una perforación timpánica, porque entonces el tímpano no está tenso, la membrana timpánica. Entonces ahora vamos con el octavo par.
Entonces, porque debemos conocerlo para poder saber examinarlo. Entonces, tenemos que el octavo par o vestíbulo coclear tiene dos funciones. Una es la del equilibrio y la otra es, aquí obviamente está mal escrito, colear. Y la otra función es la de escuchar. Entonces, estas dos funciones obviamente hacen que entonces tengamos dos núcleos. Un núcleo vestibular que va a recibir lo del equilibrio y un núcleo coclear. Las eferencias de esta, si ustedes ven aquí, ¿verdad? Que aquí están entrando, ¿verdad? Las dos partes de este octavo par, aquí que están entrando. Es un nervio sensitivo, ¿verdad? Llegan a sus dos núcleos, al núcleo vestibular y al núcleo coclear. Y de allí suben. En el caso del núcleo vestibular, ¿suben a dónde? Al cerebro, perdón, al cerebelo, al fascículo longitudinal medial y al tálamo. Al cerebelo porque es parte del equilibrio. Es parte del equilibrio. El fascículo longitudinal medial ayuda a integrar todas las cosas que nos ayudan a mantener al equilibrio. El equilibrio se mantiene a partir de cuatro cosas. De cuatro paticas como un banquito. ¿Cuáles son esas cuatro cosas que necesitamos para el equilibrio? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuáles son las cuatro cosas que nosotros debemos mantener íntegras en nuestro cuerpo para poder mantenernos de pie? Ajá, hasta ahora nadie ha dado pie con bola, como dice. Ajá, las cuatro cosas son la vista, ¿verdad? La vista, el oído a través del núcleo vestibular, la propiocepción y el cerebelo. La propiocepción es la propiedad que nosotros tenemos de saber dónde están las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos entonces la vista, el oído, o sea, la parte vestibular del oído, el cerebelo y la propiocepción. Todas estas fibras, todas las fibras que vienen de estas partes, de estos sitios, se unen en lo que se llama el fascículo longitudinal medial. Es un tracto que después se va a distribuir entre ellos mismos para que todos puedan integrar el equilibrio. Eso hace que entonces cuando nosotros nos falta una patica de esas, es decir, por ejemplo, nosotros cerramos los ojos, ¿verdad? Y caminamos un poquito más tambaleantes, pero no nos caemos porque mantenemos el equilibrio, como una pata, que entonces, como el banquito que es de cuatro patas, pero le quitamos una pata, entonces sigue con tres, sigue de pie, pero tampoco es que te puedes confiar mucho en sentarte en ese banquito que ahora tiene tres. Pero obviamente cuando ya tiene dos, entonces sí, la persona se cae. Igual, el cerebelo. Entonces ese se lo quitas cuando estás tomando. Cuando estás tomando, entonces tienes vista, tienes propiocepción, ¿verdad? Tienen la cóclea, tienes el núcleo vestibular, pero te quitas el cerebelo. Entonces te tiendes a caer. Si sigues tomando, también te quitas el núcleo vestibular y es cuando no puedes ni caminar o ni te puedes levantar. Entonces igual aquí tenemos los dos núcleos y ven cómo los dos nervios llegan aquí, o sea, las dos partes del nervio llegan a través de la fisura del surco protuberancial inferior y llegan a los núcleos vestibulares y núcleos cocleares, que son estos azules porque son sensitivos. Aquí están, emergiendo por aquí. Y entonces ellos pasan a través de este huequito que es el conducto auditivo externo. Perdón, el conducto auditivo interno, que junto con el facial pasan a través de ese sitio.
Entonces ya saben, por el conducto auditivo interno, pregunta del examen, que ¿quiénes pasan a través del conducto auditivo interno? El octavo par y el séptimo par. Entonces aquí tenemos. Ajá. Aquí tenemos lo que es la parte coclear y la parte vestibular. ¿Se acuerdan que siempre la vía sensitiva tiene una primera neurona, ¿verdad? Que tiene un ganglio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces aquí está el ganglio vestibular, porque esta es una vía sensitiva. Aquí está el ganglio vestibular que pasa por el conducto auditivo interno y entonces pasa por el surco protuberancial inferior, entra al tallo encefálico y entonces se distribuye en los núcleos vestibulares. Igualmente, lo que es la cóclea, cada una tiene aquí sus ganglios, aquí cerquitica, ¿ves? Que eso es donde está la primera neurona, y luego igual llega a los núcleos cocleares. Estas cavidades que ustedes ven aquí es donde está la endolinfa, que va a mover los pelitos, que van a estimular los nervios que están aquí, que les dije que lo íbamos a ver en el videito. Va a estimular a iniciar el impulso nervioso que va a ir por aquí para llegar a los núcleos. Ahora, estos canales semicirculares, si ven que tienen diferentes direcciones. Normalmente uno está horizontal, uno está vertical y el otro está inclinado. Ellos son como los niveles, el nivel que usan los ingenieros. No sé si de repente si en su casa estaban poniendo bloques o algo, no les llamaba la atención la reglita que tenía una burbujita, que les ayuda al albañil colocar los bloques derechos. Él con eso se aseguró que al ver que la burbujita está en el medio del tubito, quiere decir que está derecho. Eso le ayuda a hacer un nivel. Igualmente, entonces, estos canales semicirculares actúan como un nivel en el que le dicen, envían señales. Este líquido, cuando se mueve dentro de él, envía señales al núcleo vestibular y de allí al lemnisco medial, al fascículo longitudinal medial, diciendo si nosotros tenemos la cabeza en horizontal o la tenemos en vertical o la tenemos inclinada. Y obviamente por eso es que entonces cuando ustedes dan, cuando uno se ponía a jugar, que estaba pequeño, se ponía a dar vueltas y vueltas y vueltas y uno se mareaba. ¿Por qué? Porque todo este líquido se mueve tanto que entonces pierdes la noción del espacio. Entonces llega un momento cuando se asienta todo eso, que entonces vuelve a ver cómo te equilibra. Y fíjense lo diferente que es. Si ustedes dan vueltas con los ojos abiertos o dan con los ojos cerrados, porque con los ojos abiertos pueden ubicarse más rápido en el espacio. En cambio, si la dan con los ojos cerrados y tratan de ubicarse en el espacio otra vez con los ojos cerrados, se van a demorar mucho más. Es por eso, porque el equilibrio se integra con esas cuatro cosas que les acabo de decir. Entonces, bueno, como ven, así igual sucede entonces en el núcleo coclear. Aquí tienen la vía con todas sus neuronas. La primera, el ganglio coclear, luego el núcleo coclear. La segunda hace sinapsis, luego llegan al núcleo olivar o trapezoide y de allí sube por el lemnisco lateral. Del lemnisco lateral algunas fibras llegan a lo que es el colículo inferior, que se acuerdan cuando estábamos hablando del colículo de las bolitas superiores y bolitas inferiores. Colículos superiores y colículos inferiores. Los colículos superiores tienen que ver con la vista, los colículos inferiores con el oído. Otras llegan al tálamo, que allí se encontrarían con la cuarta neurona. Y la cuarta neurona entonces lleva la información del tálamo a la corteza, específicamente en la corteza temporal. Asimismo, el vestibular es una vía, ¿cómo se llama?
involuntaria y por lo tanto la mayoría de sus fibras llegan a lo que es el cerebelo. Todo lo que es voluntario debe llegar a la corteza. Todo lo que es subcortical, cuando ustedes lean en el libro subcortical, quiere decir que no llega a la corteza, por lo tanto no es voluntario. Entonces, en este caso, no que no es voluntario, sino que no se hace consciente. Tú no estás pendiente todo el tiempo de tu equilibrio, sino que eso se maneja de una manera inconsciente, así como la respiración. Entonces, ganglio vestibular sería la primera neurona, segunda neurona. En el núcleo vestibular, varias de las fibras van al fascículo longitudinal, otras varias van al cerebelo, que es la mayoría, y algunas otras van al tálamo y a la corteza, y de ahí a la corteza cerebral. Que de repente que uno hace algo consciente, uno quiere saber conscientemente si la cabeza la tenemos en horizontal o en vertical. Bueno, ahí te está enviando la señal de lo que querías saber, pero normalmente eso lo trabajan automáticamente. Entonces, para la evaluación de este par existen estas maniobras, que es la de Weber, Riner y Wabash, sobre todo para la rama coclear. La rama vestibular se hace con una prueba que se llama Romberg, que es en síntesis cuando se está bebiendo y entonces empiezan, no, sí, yo estoy bueno y sano, no sé qué, sí, pero haz el 4, ponte ahí, haz el 4 para ver si te paras en un solo pie. Ese es el Romberg, si puedes pararte en un solo pie, en resumen, pero eso mejor lo vamos a ver cuando veamos neurológico. Entonces, en cuanto a la rama coclear, vamos a evaluar si la persona está escuchando o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tienen que estar conscientes de que tenemos una vía con una conducción aérea y una conducción ósea, y que el oído, ¿verdad?, se divide en oído externo, oído medio y oído interno, y que el oído externo y el oído medio, su función es conducir la vía aérea. La función del oído externo y el oído interno, del oído externo y del oído medio es conducir la vía aérea al oído interno, porque el oído interno es el que la va a interpretar, el que va a iniciar el impulso nervioso para llevarla al cerebro. En cambio, la vía ósea no necesita oído externo ni oído medio, porque ella llega directamente a través de los huesos de la cabeza al oído interno para que se inicien los impulsos nerviosos. Espero que me entiendan eso. Digo otra vez. La conducción aérea necesita que esté bien el oído externo y el oído medio, porque ellos son los que van a conducir la vía aérea. ¿Y la llevan a dónde? Al oído interno. En el oído interno es donde se va a procesar y va a subir a la corteza cerebral. En cambio, la conducción ósea no necesita del oído externo ni el oído medio. Si ellos están dañados, la persona de todas maneras escucharía con vibraciones, es decir, por ejemplo, si habla, escucharía su voz a través de conducción ósea, porque con tal de que pueda interpretarlas por el oído interno, le va a servir. Eso es importante para que puedan entender estas maniobras. De todas maneras, recuerden que igual yo estoy grabando y voy a subir esta clase a YouTube. Entonces, bueno, me he valido de esta vamos a decir de esta chama, que en YouTube, de todas maneras síganla para que no me dé tanta pena de que le robé las imágenes.
para poderles explicar a ustedes. Entonces tenemos estos muñequitos aquí, ¿verdad? Que, si se fijan, tenemos que tiene sus dos oídos, ¿verdad? Tiene, o sea, su oído derecho y su oído izquierdo. Y que ella dibujó aquí un oído externo y medio, que es este, vamos a decir, verde fosforescente, ¿verdad? Y un oído interno, que es el verde oscuro. Entonces, verde oscuro, el oído interno, y verde fosforescente, el oído externo y el medio. Entonces, en la prueba de Weber, nosotros vamos a usar este dispositivo que se llama diapasón, que él, al golpearlo con nuestra mano, él empieza a vibrar. Y con la vibración genera un sonido. Entonces nosotros vamos a ver si el paciente pueda escuchar esos sonidos. Nosotros obviamente también podemos evaluar el octavo par, también frotando nuestros dedos. Por ejemplo, si no tenemos el diapasón, frotando nuestros dedos en los oídos del paciente, a ver si los escucha, que es un sonido bajo. O también, si tenemos un reloj de aguja, colocárselo cerca y ver si el paciente lo escucha. Entonces, cuando nosotros escuchamos, nosotros entonces en la prueba de Weber le vamos a hacer vibrar el diapasón y lo vamos a colocar en la parte más superior del cráneo, o podemos hasta colocarlo en la frente. El paciente normalmente ahora, esto va a generar unas vibraciones que van a ir tanto por fuera, que sería conducción aérea, ¿verdad? Y entra por su oído externo, medio e interno, y va a generar también vibración y sonido a través de los huesos de su cabeza, que van a llegar también directamente al oído interno. Entonces tú se lo colocas a alguien sano, el paciente va a decir, sí, escucho normal por los dos, ¿verdad? Escucho normal por los dos. Bueno, resulta que este paciente que vamos a evaluar, él tiene un problema en su oído interno. Él tiene un problema en su oído interno. Entonces, cuando nosotros hacemos vibrar el diapasón, ¿verdad? Él va a escuchar bien a través de su oído sano. Porque recuerden que el oído interno puede recibir conducción ósea él solo, si estuviera sano. Si está él sano y lo demás enfermo, él recibiría la información, pero no la recibe. Entonces, cuando hay una sordera de percepción, es decir, cuando hay daño del oído interno, que es el que percibe el sonido, entonces el paciente te va a decir, mira, yo escucho más el sonido por el oído sano. Yo escucho mejor el sonido por el oído sano. En cambio, en este paciente que tiene, de repente tiene un tapón de cera, como les expliqué aquí, tiene cerumen, tiene una perforación del tímpano, es decir, su conducción está dañada y él no escucha, ¿verdad? Por más que yo le pongo aquí le pongo el reloj, le pongo a frotar mis dedos a ver si los escucha. No escucha. Entonces yo quiero saber si está dañado la parte conductiva, que sería el oído externo y el medio, o si está dañado la parte perceptiva, que es el oído interno. Entonces, como en este caso va a estar dañado el oído externo o medio, el paciente me va a decir, mire, yo escucho más por este oído, que es el oído enfermo. Entonces, cuando el paciente escucha mejor por el oído enfermo, yo voy a entender que es un daño del oído medio y externo, porque entonces él está escuchando a través de conducción ósea.
Y si él está escuchando a través de conducción ósea, entonces quiere decir que el oído interno está bien. Porque aquí no está bien, en este muñeco, en este paciente, el oído interno, como está malo, todo lo que yo haga a través de ese oído no lo va a escuchar. No lo va a escuchar porque, por más que yo le ponga el diapasón por fuera o se lo ponga a vibrar por aquí, el sonido que se genere no lo va a escuchar porque la percepción del sonido está completamente abolida. En cambio, en este caso, yo lo pongo a vibrar y el sonido él lo va a escuchar a través de la vibración de los huesos de su cara, de su cabeza, pues. Entonces, cuando llega el sonido al oído enfermo, él lo escucha mejor a través con el oído interno, él lo escucha mejor. ¿Por qué lo escucha mejor? Bueno, porque resulta que el oído sano, como va a tener otros sonidos escuchando del consultorio en ese momento, él no lo va a percibir tanto como lo va a percibir por porque, es decir, a través a este oído sano, el oído medio, le va a llegar tanto cosas de afuera como del diapasón. En cambio a este nada más le va a llegar el sonido del diapasón. Es por eso que él te va a decir, escucho mejor es de este lado. Y resulta que entonces cuando tú le pones el reloj de aquí, no escucha. Y el reloj de este lado, lo escucha. Pero le pones el diapasón y escucha mejor de este lado. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo podría escuchar de este lado, el sonido de conducción aérea hace que se mezcle con lo del diapasón y entonces él no lo va a escuchar tan bien como lo haría a través de este oído. ¿Alguien no entendió? Bueno, yo espero que sí. Doctor, entonces primero se hace Yo espero que sí. esa prueba. ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando, Egdi. Egdi. Primero se tiene que hacer esa prueba para ver si alguno de los dos se ve afectado. Y, por ejemplo, como dijo ahí, que primero le pone el diapasón y luego va hacia el oído donde supuestamente escucha más. Entonces le pone, por ejemplo, el reloj para verificar. Es como para verificar eso que usted está creyendo que es la conducción del oído que está dañada. Exactamente, tú vas a primero, por ejemplo, o sea, te llega un paciente. Doctor, no escucho. Vengo porque no escucho casi. Ah, bueno, ok. ¿Qué es lo primero que vas a hacer tú? No, vas a buscar el diapasón. Vas a poner, pero te vas a poner a hablar con él y ves que casi no escucha, que escucha poco. Entonces después vas con los dedos. Y vas con el relojito. A ver, ¿cuál oído no escucha bien? O sencillamente los dos no escuchan. ¿Ven? Entonces, bueno, un oído no escucha bien. O sea, vamos a poner el caso más fácil. Por el tapón de cera. Que en este caso, el oído izquierdo no escucha bien, ¿verdad? Entonces, al no escuchar bien por ahí, entonces, bueno, tú le colocas el diapasón para ver si el problema de que no escucha bien es del oído medio, es del oído interno o es del medio con el externo. Si es del oído interno, al tú colocarle el diapasón, si es del oído interno, él de todas maneras va a seguir sin escuchar. En cambio, si es del oído medio con el externo, al colocarlo, entonces, no, doctor, ahora sí escucho por ahí. Quiere decir que el par craneal está bien. Con el oído interno, con el par craneal están bien, porque está escuchando el diapasón. Es un problema de conducción de la vía aérea que no lo está dejando escuchar, sea de la cadena de huesecillo, del tímpano o del conducto auditivo externo como tal. ¿Bien? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Con respecto al momento de examinar al paciente con el diapasón, usted lo va a hacer sonar, pero en ese momento, o sea, usted lo hace sonar, pero ¿a qué altura se lo va a poner? O sea, usted va a estar delante del paciente o detrás de él para probar cuál oído se escucha mejor, o sea, ¿cómo se haría esa maniobra? No, o sea, tú haces vibrar el diapasón y el diapasón se lo debes colocar en el hueso, en el cráneo. Se lo debes colocar en el cráneo
en la parte superior o se lo puedes colocar en la frente. Hay libros que dicen en una parte o en la otra. No hay ningún problema, pero el diapasón debe estar en contacto con el paciente, con los huesos del paciente. ¿Ves? Y entonces allí, bueno, obviamente que tú le vas a explicar al paciente, mire, yo voy a hacer vibrar esto, se lo voy a colocar en su cabeza y usted me va a decir por dónde se escucha mejor. Y él Ok. te va a dar la Chévere. respuesta. Ok. Ok, entiendo. Bueno, doctor, y posteriormente a eso, que usted por lo menos diga que hizo el test y luego se dio cuenta que obviamente hay una sordera más que todo, pero es de transmisión, o sea, del oído externo y medio, ya sea por un tapón de cera. Posteriormente, luego de hacerle este test, es que usted va a hacer la otoscopia. No, normalmente ya tú has hecho la otoscopia, porque esto ya son maniobras. ¿Me entiendes? Porque Ok, aunque tú en la otoscopia hayas visto el tapón de cera, eso hay veces que hay personas que con el tapón de cera igual escuchan, pero hay otras que no. ¿Me entiendes? Ok, sí, entiendo, gracias. Entonces, aquí está. Entonces ustedes lo van a reportar si está lateralizado o no. Por ejemplo, en el caso de yo reportaría lateralizado hacia la izquierda. ¿Eh? Lateralizado hacia la izquierda. Entonces, si está lateralizado hacia la derecha o hacia la izquierda. Permiso. Dígame. Adelante. No hay problema. Ajá. ¿Sí me entienden? Entonces ustedes lo reportan como lateralizado. Es decir, lateralizado hacia donde se escuche, hacia donde escuche mejor el paciente. Por eso, entonces, no solamente van a tener esta maniobra, sino que existe esta otra, que es RINE, que es un poquito más específica. Entonces, vuelve aquí el dibujito del oído medio y externo con el oído interno. Entonces, normalmente la conducción aérea, obviamente, dura más que la conducción ósea. Es decir, la conducción aérea es mucho mejor que la conducción ósea. Entonces, en la prueba de RINE, ustedes lo que van a hacer es que van a hacer vibrar el diapasón y se lo van a colocar al paciente en la apófisis mastoide del paciente. En un paciente normal, aquí está, en un paciente normal, bueno, en este caso es una paciente que tiene su pelo largo aquí. En el caso de una paciente normal, ella va a escuchar, ¿verdad?, la vibración que se le colocó aquí en la apófisis mastoide, se lo va a colocar y va a escuchar el sonido a través de su oído interno. Ustedes le van a haber explicado al paciente, cuando deje de escuchar el sonido, usted me va a avisar. Cuando te avise que deje de escuchar el sonido, entonces ahora se lo vas a colocar delante de la oreja, delante del oído. Y entonces ella va a seguir escuchando ahora otra vez el sonido. Ustedes deben contar el tiempo que duró la conducción aérea sonando. Por ejemplo, voy a repetir la maniobra. Ustedes hacen vibrar el diapasón, lo colocan en la apófisis mastoide y le dicen, avíseme cuando deje de vibrar. Entonces empiezan a contar. Entonces, 10 segundos. A los 10 segundos, ya. Entonces ahora lo colocan delante del oído y le vuelven a decir, avíseme cuando lo deje de escuchar. Y entonces dura 10 segundos más. Entonces esa conducción, ese sonido que se está generando, obviamente lo está escuchando a través del oído externo y el oído medio. Entonces, tú te vas a dar cuenta que el oído, la conducción del oído, la conducción ósea, ¿verdad? La conducción ósea y la conducción aérea duró más tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente, mientras estuvo escuchando,
la conducción ósea, también se estaba generando la aérea. Lo único es que escuchaba más la ósea porque es la que estaba pegadita aquí con la apófisis mastoide. Entonces cuando tú te lo colocaste aquí delante del oído, porque es que no lo vas a volver a hacer vibrar, sino que mantiene la vibración que ya se está acabando, pero la va a seguir escuchando ahora por conducción aérea. Es decir, que la conducción aérea en total la vino escuchando durante 20 segundos. En cambio, la conducción ósea nada más la escuchó durante 10. Allí es cuando normalmente eso da positivo. Por eso la oye mejor por la vía aérea. Y entonces da un rine positivo. Esto se reporta como positivo y negativo. Da positivo porque la conducción aérea fue mucho mayor que la conducción ósea. Entonces, por eso es que coloca aquí como una división que tú divides conducción aérea y conducción ósea. Obviamente te debe dar mayor de 1 en cuanto a los segundos. Esta te dio 10 y esta te dio 20. Bien. Entonces, aquí estás evaluando la vía aérea, conducción aérea, y aquí estás evaluando la vía ósea, que es la percepción o neurosensorial. Bien. Ahora, ¿qué sucede con un individuo enfermo? ¿Verdad? Entonces tenemos este paciente que tiene una hipoacusia de transmisión o de conducción, es decir, que el oído externo es el que está afectado. Oído externo y oído medio. ¿Qué sucede? Tú haces vibrar el diapasón, ¿verdad? Y el paciente, normalito, escucha con su oído interno, escucha la conducción ósea. Genera sus 10 segundos, ¿verdad? Genera sus 10 segundos y entonces ahora cuando se los vas a colocar, entonces te dice, ya, deje de escuchar. Cuando se lo colocas delante del oído, no escucha nada. No escucho nada ya. Entonces te da 10 segundos en la ósea y la aérea, nada. Entonces obviamente es un rine negativo porque no hubo respuesta de la conducción aérea. Que aquí coloca los dibujitos, que si por ejemplo el cerumen, una otitis media, que hay secreciones en el yunque y el estribo que obviamente no le van a impedir vibrar, otoesclerosis, etc. ¿Bien? Por otro lado, entonces también puede suceder una hipoacusia de percepción, que es que el oído interno no escucha o escucha muy poco. Entonces, si escucha muy poco, ¿verdad? Si no hay una sordera total, sino que ha ido disminuyendo, porque supónganse que de repente el paciente estuvo presente en una explosión que no le quitó la audición, pero sí se la disminuyó mucho. Entonces, en ese paciente, tú le vas a colocar el diapasón en la apófisis mastoide, va a escuchar, pero va a durar muy pocos segundos. Es decir, no van a ser los 10 segundos, sino va a ser unos 5, unos 3. A los 3 segundos te va a decir ya lo dejé de escuchar. Igualmente, cuando entonces se lo pongas delante del oído, van a ser poquitos segundos también. 3 segundos más, ya. Entonces tú vas a decir, bueno, escuchó 3 segundos aquí, y si escuchó aquí, entonces se suman estos 3 más estos 3, me da 6. ¿Verdad? Sí, entonces se dice rine positivo porque escuchó a través de las dos, pero como lo normal, ¿verdad? Es hasta los 10 segundos, estoy hablando de este caso hipotético, normalmente es hasta por lo menos entre 10 y 15 segundos. Pero entonces como no duró ni siquiera los 10 segundos, entonces yo lo reporto como un rine positivo, pero acortado. Rine positivo acortado. Entonces tenemos el caso de rine positivo es lo normal, ¿verdad? Rine positivo es lo normal. Rine negativo cuando está enferma el oído medio y el oído externo, y rine positivo acortado, sobre todo cuando está enfermo el oído interno. ¿Alguien tiene alguna duda?
Entonces aquí tenemos, que era la pregunta también de José, esto es lo que es un diapasón, ¿verdad? Lo colocamos, podemos colocarlo en la frente, podemos colocarlo aquí encima de la cabeza. Ven como los dibujos también están un poquito diferentes. Este es otro tipo de diapasón, ¿verdad? Y entonces esto es cuando lo colocamos delante del oído del paciente. O lo colocamos aquí en el rine, lo colocamos en la apófisis mastoide y luego delante del oído. El wabash es cuando entonces tú haces la maniobra de rine, pero contigo. O sea, tú comparas tus segundos con los segundos del paciente. El wabash es el mismo rine, pero es comparándolo contigo. Y obviamente debes estar bien. Entonces aquí les coloqué aquí el reporte, ¿eh? Si está alargado en el wabash, si está alargado o acortado con respecto a mí. Aquí están las láminas de patología que siempre les coloco. Bueno, Dios mediante, sí, ya pasaré todo el día de hoy. La prueba del chasquido es la de los dedos. Aquí las causas. Y el vértigo, el nistagmo, que es el movimiento de los ojos, que les dije también que eso lo vamos a ver en neurológico mejor. Porque normalmente, como les dije la otra vez, normalmente los pares craneales se ven con neurológico. O sea, se ven no. En introducción a la práctica médica casi todo el mundo examina los pares craneales dentro de cabeza. Pero cuando tú vas allá a ejercer la medicina o estás en las clínicas, te vas a dar cuenta que cuando lo vas a escribir en la historia, lo escribes dentro de neurológico. Es decir, que siempre los examinas de último. Pero entonces por eso es que estoy dejando algunas cosas mejor con neurológico, que allí van a poderlas integrar mejor. Si no tienen ninguna duda, entonces continuamos. Como les digo, con nariz y boca de verdad que no es tan largo tampoco, ni como oreja y ni como ojo ni como oído. Lo que pasa es que en oído se nos hizo largo, pero fue por las pausas que tuve que hacer. Entonces, en la nariz debemos igualmente ver lo que es su implantación, su coloración con respecto al resto de la cara, ver los nombres que tienen las diferentes estructuras, como son el ala de la nariz, la narina, que es el huequito por donde vamos a entrar, donde empezamos las fosas nasales, y el vestíbulo le llamamos a toda la entrada, vamos a decir, desde la narina hasta el agujero piriforme, pues todo lo que es dentro de la nariz. Aquí están lo que vamos a preguntar a la anamnesis, si hay algún dolor, hiposmia, si hay disminución de lo que es el olfato, que está muy de moda ahorita con el coronavirus, si hay epitaxis, si hay algún sangrado a través de la nariz, cacosmia, que si hay algún olor de algo putrefacto, parosmia, que si hay algunos olores diferentes a lo que en verdad está oliendo, etcétera. Entonces, bueno, como les decía, también la nariz tiene sus nombres, si es aguileña, si es recta, si es aplastada. O sea, esto tiene sus nombres semiológicos que yo como tal no los uso. Si está simétrica en cuanto al tabique nasal, el tamaño, si es grande, si es pequeña, cómo está su coloración con respecto a la cara, si hay algunos tipos de lunares o alguna mancha. Y en cuanto a la palpación, si es permeable, ¿verdad? Si hay poca permeabilidad o no, sensibilidad, consistencia renitente. Renitente en medicina se le llama a la consistencia de que algo vuelve a su lugar. Es decir, tú aplastas la punta de la nariz, ¿verdad? Ella es blanda y se aplasta, pero tú te retiras y ella vuelve a su sitio. A eso se le llama
renitente a cualquier cosa en el cuerpo. ¿Alguien me puede decir cómo podemos examinar si la vía aérea está permeable o no? Si las fosas nasales están permeables. ¿Qué leyó? Hasta ahora nadie tiene positivo, así que no voy a colocar ninguna participación. A ver, ¿alguien leyó cómo saber si está permeable o no? A ver si ven series o películas. Cuando alguien consiguen a alguien tirado en el suelo, le van a dar los primeros auxilios y ellos lo primero que hacen es verificar si la persona tiene la vía aérea permeable o no, o si está respirando. ¿Cómo lo hacen? Doctor, en primeros auxilios Bueno, lo que hace doctor, la persona es acercar la oreja a la nariz para sentir la respiración. Ajá, esa puede ser una. ¿Cuál otra? Una que estoy buscando yo en mi cabeza aquí. Ajá, a ver. bueno, doctor, así como dice Heidi, obviamente se acerca el oído, pero también en el momento de acercar el oído, como lo hacemos de manera o sea, que ponemos en la cabeza de lado como tal, con el oído en dirección a la nariz, también nuestros ojos podrían estar viendo el tórax. Entonces, si un paciente se ve la expansión torácica, quiere decir que la vía de la nariz está permeable, porque por ahí podría respirar, por lo menos si el paciente está inconsciente. Obviamente la boca cerrada, si vemos que está respirando, o movimiento torácico de respiración, es porque la nariz está en buenas condiciones, o sea, está permeable. No, pero Doctor, también se le puede decir al paciente que se tape una fosa nasal y que haga expiración. no, porque no me ayuda mucho. No Doctor, me la ayuda mucho. permeabilidad no puede quedar es cuando hay una pequeña irritación, se siente la permeabilidad de la nariz. Sí, pero hay una forma más específica que me ayuda. Claro. Agarran un espejito, se lo colocan en la nariz. Si se empaña, está permeable. Esa me parece más objetiva. Y eso lo dice el libro. Claro, obviamente es válido lo que ustedes están diciendo, porque si no tengo el espejito, no puedo evaluar la permeabilidad. Obviamente, y también es importante lo que dijo Rojas, que debes tapar una fosa nasal. Esta prueba la debes hacer con las dos fosas nasales. Tapas una fosa nasal, colocas el espejito y ves. Respire. Si se empaña, está permeable, igual con el otro. Ok, entre todos pudimos de verdad que construir algo. Dime. Doctor, si no me equivoco, ese se llama la técnica del espejo de Glatzel, ¿no? O también nasográfico, si no me equivoco. Sí, con la prueba del espejo, pero como yo sí soy malo para los epónimos, ese es el nombre. Pero nunca me acuerdo cómo es el epónimo. Pero sí, está bien. Ok. Entonces, luego que hacemos estas cosas, entonces vamos con lo que es la rinoscopia. Esto sí es algo también que es medio complicado explicárselo por aquí, pero igual voy a hacer el intento. Ya va, un momentico. Ajá. Vamos a ver entonces, como les dije, bueno, también a la inspección, entonces van a ver la permeabilidad de la fosa, si hay algún objeto extraño, por ejemplo, las secreciones, algunas lesiones, hipertrofia de los cornetes, los pólipos, y después obviamente van a hacer las pruebas para el primer par craneal. Entonces, ustedes cuando van a ver a la inspección las fosas nasales, van a ver sobre todo el cornete inferior, ¿verdad?
el cornete inferior. Y el espacio que hay entre el cornete inferior y la pared externa de las fosas nasales es lo que llamamos meato. Es decir, el meato es una estructura también que no es una estructura orgánica, sino que se le llama a un espacio. Lo que es el meato medio y el meato superior, esos son muy difíciles de ver. Pero casi siempre vemos por lo menos el cornete inferior. Hablaba del cornete, perdón. El cornete medio y el cornete superior son muy difíciles de ver. Entonces, ustedes van a ver la presencia de los cornetes y que ellos están rodeados de una mucosa que es más que todo roja. Entonces, así lo van a reportar si la coloración roja o rosado, pues. Y la humedad, si está conservada, normal o seca. Igual también una de las cosas que deben ver es las vibrisas. En una persona que haya sufrido quemaduras y no hay vibrisas, que son los pelitos que tenemos allí en la nariz, y no hay vibrisas, eso es signo de que hay quemaduras de las vías respiratorias. Entonces deben más emergencia con ese paciente. Si no me equivoco, es una indicación de que el paciente debe ser entubado antes de que se vaya a complicar, hacerle una intubación endotraqueal. Entonces eso, como les decía, con la rinoscopia, eso lo vamos a practicar mejor en la clase, porque claro, aquí lo estamos viendo como con un conito, como si fuera con el oído. Igual aquí tiene sus valvas, pero vamos a ver cómo es que nosotros vamos a usar esas valvas, porque por ejemplo el que yo uso tiene una valva móvil que es una valva superior que es móvil y la otra no se mueve. Entonces a veces nosotros metemos las dos valvas sin cuidado, y entonces la valva móvil debemos siempre colocarla hacia afuera, porque si la colocamos hacia adentro y entonces abrimos, podemos desviarle el tabique al paciente. Entonces esos son detallitos que uno debe tener en cuenta al hacer la maniobra. Igual que siempre, si lo vamos a hacer con la mano derecha, entonces cómo hacer que no nos cambiemos de mano cuando cambiemos de fosa nasal. Entonces, como esos detallitos bastante lo llegué a practicar, entonces bueno, quiero enseñárselo en ese momento. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? De algo que leyeron, algo. Por eso es que yo les digo que deben leer antes de la clase, porque entonces aquí ustedes me hacen las preguntas. En las fosas nasales no debemos olvidarnos tampoco de evaluar lo que son los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades neumáticas que drenan aire en las fosas nasales. El seno frontal y el seno etmoidal drenan en el meato medio. El seno esfenoidal y el seno maxilar drenan en el meato superior. Entonces, eso era pregunta también de Torres. Yo lo había visto en Morfo 2. Torres pregunta, para ver, vas a examinar eso. ¿Dónde drenan los meatos? ¿Cuáles senos paranasales drenan en qué meato? Entonces, nosotros vamos a examinar. Ustedes pueden hacerlo si en este momento tienen una linterna. Con el celular no lo van a poder hacer. Si ustedes tienen una linterna, coloquen la linterna en el paciente con los ojos cerrados, en el borde, en el ángulo superomedial del ojo, y se van a dar cuenta con la luz apagada de la habitación, y se van a dar cuenta que se va a alumbrar así como si se alumbrara el cráneo, como en este caso que ya está un poquito exagerado. Se va a alumbrar. Si se alumbra, quiere decir que hay aire en el seno paranasal, y eso es normal. Entonces en este caso esto es lo que se llama prueba de transiluminación. Se me olvidó escribirlo aquí. Transiluminación positiva, porque se ve que se alumbra.
En cambio, si ustedes lo hacen del otro lado y se ve que no se alumbra, quiere decir que hay algo dentro del seno paranasal que puede ser sangre, o en este caso que esta paciente pareciera que hubiera tenido un traumatismo craneoencefálico y no se alumbra, puede ser que esté llena de sangre y entonces haya habido fractura del seno paranasal. Entonces, los senos paranasales que se examinan son este, que es el frontal, y también el maxilar. En el maxilar ustedes colocan la linterna aquí debajo del maxilar o del malar, eso lo practicaremos también en clase, y vemos cómo se alumbra el seno maxilar. Positivo, entonces vuelvo y les repito, en medicina no todo lo que es positivo es porque está enfermo. Fíjense que Rine es positivo, pero el paciente está sano. O sea, positivo en medicina es que está presente. Está presente. Pero no todo lo que esté presente porque está enfermo. Entonces, en este caso, la transiluminación está positiva, está presente. Entonces, aquí tenemos el nervio olfatorio, que una de las cosas que obviamente entonces ustedes tienen al examinar el nervio olfatorio, si a ustedes se les dice, examine el nervio olfatorio, deben examinar primero la permeabilidad de las fosas nasales. Si no examinan la permeabilidad de las fosas nasales, están raspados porque puede ser que no esté oliendo porque no esté permeable, pero el par craneal está bien. Entonces, por eso que me acordé que una de las cosas es con el espejito. Nos mandaban a llevar el espejito y que para el primer par craneal debíamos examinar la permeabilidad con el espejito. Entonces, aquí tenemos el nervio olfatorio, las células olfatorias que ya están a través de la lámina cribosa, llegan a lo que es el bulbo olfatorio y van por el nervio y llegan entonces a lo que es el núcleo olfatorio, sobre todo que está aquí con la parte de lo que es el hipotálamo. Y de allí obviamente eso va a la corteza cerebral. Esta es la única vía es la única vía sensitiva que no pasa por el tálamo. Entonces, el tracto del olfatorio y obviamente que pasa, muchas gracias. Perdón, pasa a través de la lámina cribosa. Sale a través de la lámina cribosa al techo de las fosas nasales. Ya, permiso. Perdón. Ajá. Aquí está, como el nervio olfatorio se distribuye. Entonces, obviamente, para examinar este par craneal, debemos que el paciente se tape una de las fosas nasales, ¿verdad? Para aspirar el olor. Entonces pueden llevar ese día el cafecito, pueden llevar otros olores fuertes como el de champú, etcétera, algún perfume. Y de hecho el mismo café siempre nos va a servir para reiniciar la memoria que mantiene a veces el primer par craneal. Entonces hace como un reseteo ahí y entonces nosotros podemos seguir oliendo otras cosas que le vamos a ir a probar al paciente. Recuerden siempre tapar una de las fosas nasales y que obviamente cierre los ojitos porque si va a ver que está oliendo, bueno, es lo mismo. Ok, entonces en boca, en la parte de la boca, vamos a examinar sobre todo con un bajalengua. Lo primero también es que debemos sabernos las estructuras, cómo se llaman, cómo tienen sus nombres de la boca. Aquí también, examine la boca con una mano el bajalengua, con la otra la linterna, y ese bajalengua no lo podíamos soltar y nunca salir. O sea, no nos permitían salir de la boca y volver a entrar, no. Teníamos que grabarnos como el esquema de cómo examinar la boca, para acá, para allá, todo, y que todo lo examinaras siempre con el bajalengua adentro, sin pasar, sin repetir el sitio por donde vas a pasar. Entonces lo primero que nosotros vamos a evaluar son los labios, ¿verdad? Son los labios que vamos a ver si están simétricos,
si están sonrosados, si están húmedos, ¿verdad? Y luego, entonces vamos a acceder. Fijémonos que los labios son un tejido de transición entre lo que es la piel, ¿verdad? La piel tiene capa córnea, en cambio, la mucosa no tiene capa córnea. Entonces está expuesta, es tejido que está expuesto, tejido vivo, pues. En cambio, la piel que tiene capa córnea, recuerden que esa capa córnea son células muertas. Es por ello que si tú te echas alcohol en la mano, no te arde. En cambio, te echas alcohol en una mucosa y te arde porque eso está vivo. Igualmente con el agua oxigenada. A ver quién me dice. ¿Por qué el agua oxigenada echa espuma? Entonces, Morfo 1. ¿Por qué el agua oxigenada echa espuma? Por 2 positivos. ¿Por qué el agua oxigenada echa espuma? Eso es con la clase de célula. Están ahí, ¿verdad? Todos me están escuchando, ¿verdad? Me imagino. Pero si no, ya tuvieran... No, pero ¿qué? Ajá, porque tiene antiséptico. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué echa espuma? ¿Qué hace que eche espuma? Stephanie, ¿ya ves las diapositivas? Que te estoy leyendo aquí que no veía las diapositivas. ¿Alguien no las ve? Me pregunta ácida. Ajá. El agua oxigenada está compuesta por H2O y O2. Es decir, es agua, pero con una molécula más de oxígeno. Entonces, hay una cosita que nosotros tenemos dentro de las células que se llama peroxisoma. Me van a decir que no se lo dieron en célula. La primera clase de medicina. Ahí en los peroxisomas, entonces, ellos rompen. Los peroxisomas, la función es romper el peróxido de oxígeno, el agua oxigenada. Entonces, al romper el peróxido de oxígeno, se genera agua y oxígeno. Es por ello que cuando tú colocas agua oxigenada en tejido vivo, ese tejido va a reaccionar, las células que están ahí van a reaccionar con sus peroxisomas y van a cortar y van a generar agua con oxígeno y por eso se va a generar espuma. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque ustedes lo van a escuchar hasta el cansancio y quiero que corrijan eso. No, que ustedes están echando agua oxigenada en una herida. Pónganse, que es una herida que está infectada. Echan agua oxigenada. No, está echando espuma porque está infectado. Eso es porque está infectado, no. Eso no echa agua oxigenada porque está infectado. Está echando agua oxigenada porque está vivo sencillamente. Si ustedes echan agua oxigenada en un tejido muerto, así haya bacterias ahí, no se va a generar agua oxigenada. Porque de hecho, las procariotas, que son las bacterias, no son células que no tienen peroxisoma. Por eso es que el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, es un antiséptico porque ayuda a matar las bacterias porque ellas no tienen peroxisoma que vayan a romper el agua oxigenada. Por ello, entonces, hagan la prueba, ustedes échense agua oxigenada en la palma de la mano, no genera oxígeno. En cambio, tomen un buche de agua oxigenada, se les va a hacer toda el agua espuma. Porque en la piel está cubierta por capa córnea que está muerta. Ajá. Entonces, bueno, después entonces los labios es un tejido de transición entre la piel y la mucosa. Después que ustedes entran a la piel, ustedes están viendo aquí el apuntador, entran a una cavidad que se llama, un espacio que se llama vestíbulo bucal. Vestíbulo bucal. Este vestíbulo es el espacio entre los labios y las encías, o entre las mejillas y las encías. Entonces, este espacio vestibular, ustedes lo tienen que examinar completo. Tienen que examinar de allá para acá,
Después de allá para acá con el baja lengua, eso se los voy a enseñar en la clase cómo se hace. De allá para acá, igual por arriba, de allá para acá, igual de allá para acá. Tienen que examinarlo completo. Igual ver siempre en la parte superior del segundo molar se ve la salida del conducto de Stenum, que es la salida del conducto de la glándula parótida. Tenemos entonces lo que es el paladar. Recuerden que el paladar se divide en paladar duro y hacia atrás el paladar blando. Tenemos la úvula en el centro y que hacia los lados tenemos lo que es el istmo de las fauces. El istmo de las fauces que va a contener las amígdalas, que están aquí, las amígdalas palatinas. En el caso de la lengua, obviamente aquí vamos a examinar también lo que son los sabores, que ya más o menos lo examinamos cuando vimos el facial. Y debemos obviamente mandar a levantar la lengua, ¿verdad? Y examinar igual los conductos submandibulares y submaxilares, o sublinguales, perdón. Vamos a ver las venitas que se forman en la parte ventral de la lengua. Y de una vez evaluamos el 12avo par con el baja lengua, que me empuje el baja lengua, que lo empuje hacia la derecha, que lo empuje hacia la izquierda, y así voy a evaluar la parte muscular de ese par craneal. Entonces, bueno, aquí con los labios tenemos varias cosas: el color, la forma, la humedad, como les había dicho, la textura. Obviamente también deben colocarse guantes en ese momento, porque muchas veces vas a tener que tocar la lengua o los labios, etcétera. La simetría, si hay una desviación de ella, la sensibilidad, si hay algún tipo de lesión y la vascularización, que debe ser buena, como les dije, que la van a ver en la parte ventral de ella. Aquí, como están viendo, es que van a ir examinando con el baja lengua. Como les había dicho, en el vestíbulo el conducto de Stenum, que está encima del segundo molar. En cuanto a los dientes, muchos profesores también les gusta que digan incisivo, canino, molares, etcétera. Sin embargo, también lo pueden hacer por número. Por lo menos, o sea, a mí me enseñaron era que tú decías el primero superior izquierdo, el primero superior derecho, el primero inferior izquierdo, el primero inferior derecho. Así era mucho más fácil. O el tercero, o falta el tercero, o falta el cuarto superior izquierdo, inferior derecho, etcétera. Así era más fácil. Es decir, de aquí del 1 al 8, de aquí del 1 al 8, igualmente de aquí del centro del 1 al 8, de aquí del 1 al 8. Es como algo más internacional, pues nos ubicamos más. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Ajá. Ajá, con la sensibilidad, bueno, aquí como les había enseñado en la parte anterior, que entonces los 2/3 adelante son de el facial, después el tercio posterior es del glosofaringeo y la parte más faringea, ¿verdad? La parte más posterior, ahí se han visto papilas gustativas, que esa información la lleva el vago. Igual aquí está entonces el reporte de la lengua, su textura, la humedad, la sensibilidad, igual la movilidad, que si la puedes mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda. Igual si mandan a saque la lengua lo más que pueda, van a poder ver la distribución de las papilas, sobre todo las papilas posteriores, que son en B. Y una cosa también es, también les voy a enseñar cómo hacer que la persona no le dé náuseas cuando estén examinando con el baja lengua. Entonces, bueno, los pares craneales que nos faltaban
estaba el glosofaringio, que como el facial, que esto es los tres pares craneales que son más complicados, como les había dicho, era el séptimo, el noveno y el décimo. Entonces el noveno tiene su núcleo ambiguo, que es motor, que ayuda a los músculos de la faringe. Un núcleo salivatorio inferior que se complementa con el superior, que es del facial. Recuerden que el facial se va a encargar de las glándulas submandibulares y submaxilares, y el noveno se va a encargar de inervar a la glándula parótida. Obviamente esto es función del parasimpático, no es algo voluntario. Obviamente tienes conexiones también con el núcleo olfatorio. ¿Por qué? Porque recuerden que de esa manera, a veces cuando nosotros olemos algo que huele muy sabroso, comida, salivamos. Y es por eso, por esa conexión que hay. Y el núcleo del tracto solitario, que también es compartido con el facial, que llega a través de aquí. Aquí está el noveno par, ¿no? Aquí está. Y entonces se conecta con el tracto solitario. El séptimo, el noveno y el décimo. El noveno, 9, 10 y 11, esos andan juntos para arriba y para abajo. Grábense, 9, 10 y 11. Ellos, los tres, salen del surco retroolivar y los tres salen del cráneo a través del agujero yugular. 9, 10 y 11. Y aquí está entonces inervando la glándula parótida, los músculos de la faringe y el tercio posterior de la lengua. Aquí está lo de las patologías. Bueno, obviamente no olvidar examinar en el noveno par el reflejo nauseoso. Cuando examinamos el reflejo nauseoso podemos tocar lo que es con un hisopo. Vamos a tocar el limo de la fauce o la parte posterior de la lengua. Ese es un estímulo, se estimula el noveno par, y el regreso viene a través, la respuesta pues a través del décimo par. Tenemos entonces, igual como les había dicho, el hipogloso, que se encarga de los músculos intrínsecos de la lengua. Solo un núcleo, que está aquí, el núcleo del hipogloso, el 12º par, y que él es el único que sale a través del surco preolivaro, es decir, por delante de las olivas. Recuerden que las olivas son un núcleo dentro del tallo encefálico que pertenecen al 8º par. Igual él sale solito a través del agujero del hipogloso. Y aquí está inervando a los músculos intrínsecos de la lengua. Aquí está el reporte para lo que es el piso de la boca y el paladar, cómo se reporta el paladar duro, el paladar blando. Eso, como les dije, está en la guía que les pasé al principio de los reportes. Y bueno, el vago y el noveno son bastante parecidos. Lo único es que el vago tiene este núcleo, que es un núcleo principal y que es el único que pasa a través del tórax y del abdomen. Tiene su núcleo ambiguo, motor, es ambiguo porque es compartido con el noveno par para inervar lo que es los músculos de la faringe, y el núcleo del tracto solitario, que es sensorial porque ayuda también a la parte del gusto. El núcleo dorsal del vago, que entonces se va a inervar, ya es algo involuntario, que va a llegar a los bronquios, corazón, esófago, estómago, todo eso va a ayudar a lo que es la motilidad intestinal, es decir, el peristaltismo, y a dilatar los esfínteres. Y otra cosa
que hace el vago es la voz, la generación de la voz, tensar las cuerdas vocales, que eso viene desde el núcleo ambiguo. Pero el baja, hasta obviamente hasta la laringe, se regresa, un nerviecito que se regresa, para ver si lo veo aquí. Aquí está. Nerviecito que viene aquí. Cuando viene el vago bajando, él se devuelve por debajo del callado de la aorta. Él se devuelve por debajo del callado de la aorta y ese nerviecito se llama recurrente laringio. Recurrente en medicina es que se devuelve. Entonces recurrente laringio porque se devuelve hacia arriba otra vez para inervar lo que es la laringe. Entonces aquí está saliendo el décimo par con su parte motora y su parte sensitiva. Como les había dicho, el vago sale junto con los otros dos, con el 7 y con el 9 y el 11 por el surco retroolivar y sale del cráneo por el agujero yugular. Él es uno de los pares también que se lesiona cuando hay un SB, porque cuando la persona dice que no puede tragar, él es el que nos ayuda a deglutir. Aquí está el reporte de los pares craneales del fondo de ojo, como les había comentado. Eso, vuelvo y les repito, está en la guía que les pasé. Aquí está otra lámina también con reporte de los pares craneales. Y como un resumen aquí del Mosby, que deben aprenderse el esquema. Este esquema es difícil de aprenderse a la letra si ustedes no lo practican. Si ustedes practican examinando cada paciente, cada persona que se les atraviese, así es que se lo van a aprender. Una rayo X de cráneo AP, que vemos, fíjense, los senos, seno frontal, derecho, izquierdo, las cavidades orbitarias, ven las fosas nasales, aquí, con el tabique nasal, los huesos malares o cigomáticos, se ven aquí, y la mandíbula, la rama ascendente de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, y obviamente aquí sería el mentón. En una lateral igualmente vemos entonces lo que son la fosa craneana anterior, media y posterior. Vemos lo que es el seno esfenoidal, las fosas nasales, techo de la fosa nasales con la lámina cribosa, seno frontal, el piso, ¿verdad? El piso de las fosas nasales, que serían el mismo techo de la cavidad oral, que es el paladar, y bueno, la mandíbula y la columna cervical. La tomografía de un paciente con fracturas, motorizado, cuando se hacían tomografías en 3D, fractura de la mandíbula, fractura de la cavidad del piso de la órbita, del cigomático aquí, del mismo cigomático aquí, todo esto, del piso de la órbita de este lado, todo eso. Entonces, todas esas cosas, ustedes cuando les llega ese paciente y van a escribir en la historia, tienen que escribir en la historia que tuvo esa fractura en esos sitios, y si no se saben ni siquiera los huesos de la cara, ¿cómo lo van a poder explicar? No puede. Este es otro. Este es un paciente que frenó con la cara. Estrelló la cara contra una pared. Y entonces fíjense cómo se le hundió la cara. Como que si se le despegó la cara del cráneo. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta, algo por ahí?